Bien, vamos a comenzar. Como les decía, les doy la bienvenida a todas y todos que se han sumado a esta charla que se da en el marco de nuestro magíster en Dirección Estratégica de Comunicaciones, dentro de un ciclo que habitualmente hacemos con distintos invitados. Y hoy día tenemos el agrado, el placer de tener a alguien que está desde España en este momento, al cual le agradecemos el que haya accedido a este horario, porque como sabrán en España son 6 horas más, por lo tanto son las 12:30 de la noche, en un pequeño pueblo aparentemente en León, no sé dónde, un misterioso pueblo. Y tenemos el agrado de recibir hoy día a Adolfo Corujo. Adolfo, para quienes no lo conozcan, es socio y Chief Strategy en digital de la agencia Llorente y Cuenca, una agencia mundial con presencia en 13 países. Eh, y el tema que nos convoca hoy día es un tema el cual yo creo que, por lo menos desde mi parte, hay mucho que aprender. Se habla mucho que es de la digitalización, ¿cierto? Nosotros tenemos como título, pusimos la gestión, la reputación digitales, las organizaciones, pero nuestra intención con Adolfo en esta conversación es adentrarnos en las diferentes prácticas, tecnologías, expectativas, desafíos y problemas que van surgiendo en la presencia cada vez más importante de una gran cantidad de herramientas, pero sobre todo de interacciones mediatizadas digitalmente entre las organizaciones, sus clientes, consumidores, ciudadanos, etcétera. Por lo tanto, la invitación hoy día es a que podamos adentrarnos desde alguien que trabaja directamente y cotidianamente todos los días en estos temas. Y por lo mismo, para empezar esta conversación, quisiera preguntarle a Adolfo, quisiera pedirle que nos cuente. Que nos cuente un poco en qué trabaja, cuáles son las áreas, cuáles son el tipo de servicios que están desarrollando, y cómo desde la agencia de la cual él es socio están avanzando en este tipo de materias, en qué ámbitos, en qué frentes, y a partir de qué tipo de herramientas, de innovaciones, ellos están en este momento desarrollando nuevos vínculos entre sus clientes y los diferentes audiencias, stakeholders y públicos con los cuales ellos se relacionan. Así que Adolfo, te dejo la palabra y por favor cuéntanos un poco lo que tú haces actualmente. Y si te quieres presentar también mejor que esta presentación que acabo de hacer, por favor, bienvenido sea. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar con nosotros y conmigo e invitarme a esta serie de charlas que tenéis con profesionales. Para mí es un placer que la Universidad Adolfo Ibáñez haya tenido el placer y el sentido, no sé si común o fuera de lo común, de invitarme a participar. Ya veremos a ver si funciona bien y todo sale bien. Yo estoy efectivamente en un misterioso pueblo de la provincia de León, en España, hoy conectado. Para los que hayan hecho el Camino de Santiago, este es San Miguel de la Virgen, es San Miguel del Camino, está justo en el Camino de Santiago, si fuéramos por el camino francés en dirección a Santiago de Compostela, en el tramo que está por debajo de los picos de Europa. Y la pregunta que me haces, Felipe, es la más difícil de contestar para un consultor de comunicación. O sea, si hay algo que no sabemos responder un consultor de comunicación, y créeme que estamos preparados para responder un montón de preguntas, es ¿a qué nos dedicamos? Porque el oficio de generar confianza entre las personas y las organizaciones y las organizaciones y las personas es un oficio muy difícil de explicar, a veces extraordinariamente abstracto, pero bueno, voy a intentar ser un poquito concreto en lo que me preguntabas, ¿de acuerdo? O sea, hoy todo el mundo sabe que nos estamos yendo hacia un viaje en el que el digital first, esta idea de todo en el entorno y en el contexto digital, también el mundo analógico, donde ya no hay barreras entre lo que es analógico y lo que es digital, requiere de una mirada diferente a la que ha habido en los últimos 20 años. Las compañías venían adoptando como una doble mirada. Una es lo que yo hago en el mundo físico, digamos en el real que se llamaba entonces, y en uno complementario que es el mundo digital, que va creciendo, que yo voy teniendo si fuera un subconjunto de mi actividad que va evolucionando paulatinamente, pero la realidad es que los saltos tecnológicos de los últimos 5, 6, 7 años
han llevado a que ese subconjunto suplante, y la pandemia lo ha acelerado, la realidad de lo que llamábamos el entorno analógico. Y hoy en día las compañías hablan de ese concepto del digital first. Y es que ya no lo digital es un complemento o una capacidad complementaria al margen, sino que forma parte del elemento principal de cómo están organizadas las compañías y cómo hablan, se interrelacionan y establecen conversaciones con las personas que les importan. ¿De acuerdo? En ese contexto, en ese viaje, las compañías se ven en diferentes fases de madurez. Hay compañías que están en lo que llamamos el digital being. Estoy empezando a ser, a tener una identidad en el mundo digital, a que me reconozcan, a que, oye, estoy aquí, yo he venido a hablar, quiero hablar contigo, habla conmigo, etc. Hay una segunda etapa en la que las compañías están en lo que se conoce como el digital optimization. Yo ya llevo muchos años en el mundo digital, ya tengo mis websites, mis canales en redes sociales, ya hago comunicación con mis stakeholders habitualmente, pero le tengo que sacar más partido y estoy optimizando mis procesos, mis servicios, mis sistemas, mis contenidos, mi escucha, mi modelo de relacionamiento para adecuarlo al mundo digital y sacarle aún más partido. Hay una tercera fase en la que se está moviendo otra gran parte de las compañías, que es todavía más profunda, que es lo que se conoce como el mundo del data-driven communications, ¿de acuerdo? Que es toda la parte del marketing y la comunicación conectada completamente, no como hechos aislados de lo que digo en Twitter, o lo que digo en Instagram, o lo que digo en Facebook, o lo que tengo en mi website, sino en el que hago un nurturing de mis contactos y estoy constantemente en relación, y si tú, Felipe, hablas conmigo en un canal, sé que inmediatamente luego entraste en mi web y luego nos vemos en mi tienda y te identifico y te reconozco, y todo está alimentado en un flujo de data que me permite tenerte, digamos, con nombre y apellidos para poder dirigirme a ti siempre y en todo momento y volver a establecer la conversación en el punto en el que lo dejamos o que te interesó. Y ese mundo del data-driven communications hoy en día lo están abordando compañías que ya pasaron por los otros dos procesos, primero el Bing y luego el Optimization, y ahora están en la fase esta de sacarle el máximo partido al loop de data. Pero hay una cuarta fase, que es lo que nosotros llamamos o identificamos como deep digital, que es cuando ya no distingo cuando estoy en un contexto o en otro, donde lo relevante es la relación que se está estableciendo humana, independientemente de que haya una intermediación digital o no la haya, y donde la trazabilidad del sistema va más allá del dato. Ese camino lo están recorriendo las compañías dependiendo de los sectores en los que se encuentran, el tamaño que tienen, el tipo de producto con el que trabajan, el tipo de contexto social, económico, político en el que se mueven, ¿no? Hay empresas pequeñas que están en el deep digital y hay empresas inmensas, grandísimas, de toda la vida, que están todavía en el digital being. O sea, no confundamos que cuanto más grande es una empresa pensemos que más madura es digitalmente. No, hay compañías que son inmensas y sin embargo están en fases muy iniciarias de su fase de aproximación al mundo digital, y hay compañías que son nativas digitales, aunque sean muy pequeñitas, y que son compañías que además, indico este tema de la pandemia que ha acelerado, han saltado a competir con las grandes en términos de igualdad, gracias a la necesidad que teníamos todos desde nuestras casas de comprar, de hablar, de conversar, de relacionarnos con otras personas, aunque no pudiéramos salir de nuestros domicilios, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿A qué me dedico yo? Me dedico a ayudar a las compañías a saltar de fase. A las que están en una fase, a saltar a la siguiente. A las que están en la siguiente, a la siguiente. A las que están en la siguiente, a la siguiente. Para dos cosas, fundamentalmente. Una esencial, que es para influir. O sea, para tener la capacidad de que su voz sea oída y que sus stakeholders la tengan en cuenta a la hora de tomar sus decisiones, influencia. Y otra segunda, que es el impacto en la cuenta de resultados, en el negocio, que es que para que su negocio tenga una segunda, por decirlo de esta manera, juventud, gracias a la oportunidad que supone el mundo digital.
Esas dos grandes cosas son las dos que atraen normalmente o que llaman la atención a los directivos hoy en día de las compañías. O quiero influir, o quiero aumentar mi negocio, o quiero aumentar mi negocio y quiero influir, ¿de acuerdo? En ese mundo. Y para eso es necesario establecer o identificar en qué fase de madurez se encuentran en ese viaje digital y cómo les podemos ayudar a hacer una aceleración de su proceso de madurez que les lleve a completar sus objetivos. Esto nos lleva, Felipe, a cuestiones que a veces son muy básicas, como por ejemplo, tienen que tener mis directivos una identidad digital y tienen que conversar con mis stakeholders en las redes, algo que si quieres entre tú y yo y con la gente que nos está escuchando, pues será más un debate de los años 2008, 2009 o 2007, pero que en el año 2021 todavía hay muchas compañías que se lo están planteando. O nos lleva a hablar de la aplicación de inteligencia artificial a los sistemas de conversación autónomas de compañías que están en el Deep Digital y que lo que necesitan es hablar con 100.000 personas en el mismo segundo, en el mismo instante y mantener una conversación con ellas que sea y que tenga sentido, ¿no? Fíjate el reto tan enorme y distinto que supone una cosa y la otra. Alguien pensaría que el reto mayor es que cómo utilizo un sistema de inteligencia artificial para mantener una conversación con un stakeholder de una compañía y que él no se sienta, no sé, maltratado o que sienta que la comunicación es fría o distante. Me parece que eso es un reto enorme. Bueno, pues ya os digo que es mucho más reto que un directivo salte a las redes y converse de una manera natural con las personas que le hablan, que aplicar un sistema de inteligencia artificial a un modelo de digital en una estructura de deep learning aplicada a la comunicación. O sea, no hay desafío pequeño, tampoco hay desafío grande. Y lo único es que la tecnología, primero, pero luego la sociedad, ha adelantado con mucho a las capacidades que tienen las empresas. Y las empresas son conscientes de que eso es un riesgo y es una oportunidad. Es un riesgo si no lo saben manejar porque pueden acabar con su modelo de negocio. Es una enorme oportunidad si lo saben manejar porque les conecta con un mundo que teóricamente, y la verdad es que técnicamente en la práctica no tiene límites. Así que es fascinante. Trabajo con un equipo de profesionales que hace 15 años eran, supongo en este entorno, publicistas y comunicadores. Luego empezó a haber marketingianos y empezó a haber también gente del mundo de empresa y del mundo de económicas, etcétera. Luego se enriqueció con las personas que provenían del mundo de la sociología, de la politología, y hoy en día, Felipe, pues con ingenieros de telecomunicaciones, con analistas matemáticos, con estadísticos, con cartógrafos y, por cierto, cartógrafos y meteorólogos, que es una cosa que me tiene fascinado en los últimos 5 años en mi equipo. Entra gente que son meteorólogos y como me explicaba un día un meteorólogo, dice, mira, no te hagas líos, Adolfo. Un meteorólogo es un ingeniero que hace una carrera de ingeniería aplicada como si fuera cualquier otra y que comparte el 80% del plan de estudios con el currículum científico, de acuerdo, de una ingeniería convencional, pero que luego lo aplica al entorno más volátil e incierto que existe, que es el de el clima. Y la verdad es que así Sobre todo explicado, ahora, claro. ¿no? Y así explicado yo decía, pues tiene toda la razón este tipo. O sea, la verdad es que ¿cómo no vamos a tener en los equipos de comunicación a meteorólogos? Si nosotros nos movemos en un entorno cambiante, donde es absolutamente incierto, variable, volátil, como el del clima, en el mundo de la comunicación y en el contexto en el que nos movemos en el periodismo y en la comunicación, ¿no? Así que es fascinante el viaje. Tengo la suerte de trabajar con un montón de gente que me enseña muchas cosas a diario. Ya no es posible que un profesional tenga el manejo de todos los resortes y conozca todas las técnicas y las herramientas a disposición. Supongo que para Edward Bernays en el año 1915 sentarse en su despacho era casi controlar todos los hilos posibles de una estrategia de comunicación. Hoy en día se nos han abierto las variables y se nos ha multiplicado el número de caras del cubo de Rubik, nunca ha tenido tantas,
pero al mismo tiempo yo creo que nunca ha sido tan fascinante estar trabajando para un montón de compañías en un montón de países que abordan desafíos enormes, como los que te comentaba, sabiendo que el mundo de cómo nos relacionamos es el que está cambiando realmente a nuestro alrededor. Hay dos cosas, muy interesante el plantearlo esto como un viaje, ¿ah? Me quedo un poco con esa idea y de cómo las organizaciones van, dependiendo de sus necesidades, sus etapas, avanzando en una. Me quedé con una pregunta, mientras decía, ¿hay una quinta etapa en este viaje que se empieza a vislumbrar? ¿Qué viene después Es, de perdón, lo ambicioso de la no, pregunta, pero... no, es maravilloso porque yo nunca me había planteado que había después. ¿De acuerdo? Las cosas como son. O sea, uno está metido en el mundo del consultor trabajando para empresas en la vida y no estás pensando qué va a haber después. Y un maravilloso científico del mundo de la tecnología, de Internet, me explicó una cosa que me dejó alucinado y comparto con todos vosotros y le cito. Se llama Julio Gonzalo, es un investigador de los más prestigiosos del mundo, que por cierto comparte muchos trabajos de proyectos de investigación con un chileno de harto nombre como Ricardo Baeza y que suele colaborar con Julio mucho en temas que hacen a nivel de la investigación sobre lenguajes y el procesamiento del lenguaje en el mundo de la tecnología, que me dijo una cosa. Me dijo, mira, Adolfo, esto es fácil. Una idea para varias personas. Dice, eso fue la escritura, lo cual fue un salto enorme. Luego me dijo, unas cuantas ideas para unas cuantas personas. Dice, y eso fue la imprenta. Dice, muchas ideas para muchas personas. Dice, eso fue Internet. El siguiente salto es todas las ideas para una persona. Y me comentaba, estamos a unos 30 o 40 años de que Extraordinario. eso sea realidad, ¿de acuerdo? Pero en el momento en el que eso ocurra, lo que significa es que a tu disposición van a estar todas las ideas del mundo y que vas a tener capacidad de tener acceso a las que necesitas en el momento en el que lo necesitas. Yo, Felipe, no sé imaginarme cómo va a ser el contexto empresarial en ese entorno, pero sí que creo que estamos más cerca de lo que pensamos. Y sí me dijo una cosa que el científico. La escritura, el libro e Internet han provocado cambios planetarios de cómo se organizan los continentes, la geopolítica, la economía. O sea, la imprenta cambió el mapa del mundo, el Internet nos está cambiando todavía hoy en día a nivel total. Y solo me dejó una pregunta. Íbamos en un avión, volando cuando me explicó esto. Estábamos en el pasillo del avión y nos estábamos de pie. Y en ese momento se iluminó, esto es verídico, se iluminó el que nos teníamos que sentar. Y me dijo, solo te dejo una pregunta. Imagínate qué es lo que le va a pasar al mundo cuando esto que te estoy contando ya sea posible. Todas las ideas para uno. Dije, bueno, y ahora me voy a mi sitio en el avión y me quedo absolutamente azorado, ¿no? Bueno, pues estamos en ese salto. Yo creo que estamos en el salto de que a una persona, una estructura, una organización, tenga acceso a todos los recursos de conocimiento y a todos los recursos de relacionamiento en el mundo. Y es algo fascinante, ¿eh? Fascinante. No, ahora no sé cómo se va a materializar empresarialmente. No tengo la respuesta. Oye, Adolfo, entrando en ciertas innovaciones que ustedes están desarrollando, una de las cosas tú lo mencionaste cuando hablabas de la meteorología, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la posibilidad de anticipar en los vehículos, en las relaciones, en el manejo de la información, etcétera. Es uno de los temas que más nos inquieta desde la comunicación estratégica, en el sentido que al menos nosotros siempre hemos creído que una comunicación genuinamente estratégica es una que se hace cargo de ciertas lecturas sobre el entorno. Y como tú bien dices, hoy día el entorno, lo que está pasando en el clima, ni hablar de las últimas cosas que han pasado en Canadá y en Europa, digamos, o en China, hace que sea muy difícil de leer. Nosotros, como tú algo sabes, en Chile venimos de un periodo político, sociocultural muy fuerte, con muchos cambios. Y sin embargo, sentimos algunos que si no podemos leer el entorno, ¿qué comunicación vamos a hacer que sea genuinamente estratégica? ¿Qué te parece o qué nos podrías comentar de ciertos avances o ciertas maneras como ustedes están encarando
lo que tiene que ver con la anticipación de escenarios, porque efectivamente información hay mucha, como tú lo dices, posibilidades, etcétera, pero luego, ¿cómo podemos eso transformarlo en insights para un cliente respecto a lo que va a venir en un futuro tan voluble e incierto como el cual estamos como sociedad experimentando en este momento? O sea, aplicar la capacidad del mundo predictivo al análisis del contexto para definir posibles escenarios y tener identificadas variables y cómo esas variables afectan a la posible evolución de los escenarios, hoy en día, digamos que no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando del estado del arte de las cosas, ¿de acuerdo? O sea, se puede hacer, no hay problema. El mayor problema que tenemos es, bueno, el mayor problema está asociado a nuestra capacidad como humanos para entender los datos, ¿de acuerdo? O sea, la información está ahí. El problema es cómo distinguimos lo que realmente es relevante de lo que no lo es y nos está metiendo ruido en el panorama. Nosotros tenemos clientes, Felipe, que nos encargan, por ejemplo, análisis masivos de datos, Big Data, para intentar entender, por ejemplo, si va a subir la presión impositiva de los impuestos aplicados a un determinado producto a un año vista. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta la posición de los partidos políticos, la posición del contexto geopolítico, la del sector, la conversación de los clientes, los consumidores, los grupos de interés, los de presión, proveedores, la materia prima, etcétera. ¿De acuerdo? Y meter todos los datos en la coctelera se pueden meter, no hay problema. El problema es que normalmente una estructura de este tipo te ofrece diferentes escenarios por rango de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces te dice, el primer escenario tiene un rango de probabilidad del 30%. Y el escenario 19 tiene un rango de oportunidad del 0,5%. La lógica es que aplicando el principio de la regla 80-20, digamos, bueno, pues concentrémonos en los 3 escenarios más probables, los preparamos, analizamos y Bien. En mi experiencia, Felipe, para lo que hay que prepararse es para el del 0,5%. Porque el que Así es. realmente pone en riesgo fuera de juego a una compañía es el del 0,5%, no es el del 30%. Las empresas, aunque no tuvieran los datos, intuitivamente están perfectamente diseñadas para hacer frente a los 3-4 escenarios más probables. Pero es contraintuitivo prepararnos para los otros escenarios, porque son tan improbables desde el punto de vista probabilístico que no estamos preparados para ellos. ¿Y qué nos ha demostrado el COVID? O los fenómenos hablabas de lo que ha ocurrido en Chile, podemos hablar de lo que ha ocurrido en Brasil o lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Los sistemas selectivos de data predictiva en junio del año pasado decían que Trump ganaba las elecciones. Ya sé que hay análisis políticos de todo tipo, pero el Big Data te decía ganaba las elecciones. Perdió las elecciones. O sea, el escenario en ese caso era binario, era gana o pierde. Bueno, había que prepararse para los dos, no había ningún problema. Pero fíjate cómo a pesar de tener toda la información y toda la probabilística, y te estoy diciendo análisis de junio, no te quiero decir lo que pasaba en enero, 4 meses antes, 5 meses antes. En enero del año 2020, todo el mundo que analizaba datos decía Trump gana las elecciones, ¿de acuerdo? O sea, no había margen para que el Partido Demócrata lo ganara. Y ha acabado ocurriendo algo increíble, una pandemia, una serie de medidas en cadenas, una serie de problemas desde el punto de vista de decisiones políticas, o sea, algo absolutamente increíble, todo puesto en... ¿Quién estaba preparado para ese escenario? Entonces, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos? Ayudar a las empresas a que se fijen en los escenarios improbables y entrenarse para prepararse para escenarios improbables, aunque no sucedan. ¿De acuerdo? Porque si no suceden, tu inversión en recursos por lo menos te ha permitido adaptarte, generar el gen adaptativo de qué es lo que tengo que hacer si ocurre algo que es improbable. Pero normalmente las empresas tienen muchísima pereza a la hora de intentar adaptarse a un escenario poco probable. Porque como es poco probable, regla 80-20, ¿para qué me voy a preparar? Ya veremos a ver qué pasa. Y lo que ocurre
es que, sabes que esto funciona con un sistema memorístico sencillo. Nosotros necesitamos en el cuerpo humano tener automatizadas determinadas conductas para que cuando ocurre lo improbable, la conducta salga automáticamente del cuerpo y no tengamos que pensar, porque si pensamos, nos acaba pasando de todo. Y para eso nos ha preparado la naturaleza. Bueno, pues en el caso de las empresas pasa lo mismo. Si no nos entrenamos para los escenarios improbables, de nada nos sirve el Big Data y tener la capacidad predictiva, porque la capacidad predictiva no es va a pasar esto, es en un 40% de casos pasará esto, en un 30% esto otro, en un 10% esto otro, en un 5% esto otro. Y tú, que eres el profesional al frente de ese departamento, vas a tener que seleccionar para qué escenario me preparo y para cuál tengo los recursos enfocados. Bueno, pues el problema que nos estamos encontrando es que tener todos los datos y la capacidad predictiva no es sinónimo de estar preparado. Estar preparado es tener ganas de bucear en lo improbable que nos están ofreciendo los datos. No sé si te he respondido con la pregunta, pero ese es el dilema al que nos enfrentamos a diario Sí. cuando queremos a compañías ayudarles en el tema predictivo. Y eso implica varios ajustes, ajustes organizacionales. Y yo me preguntaba cuando mencionabas estas diferentes etapas dentro de la digitalización, por ponerle un nombre de la organización, ¿cuál han sido en tu experiencia como consultor, digamos, algunas dificultades que van más allá de la tecnología, sino de su adaptación? Un poco en este ejemplo que tú señalabas, de decir, no se trata de poder crear escenarios, lo podemos hacer, sino de prepararse para aquel que es el menos improbable en términos probabilísticos, digamos. Eh, Hay también, y esto lo pregunto harto, acá hay mucha gente que nos interesa el tema de las comunicaciones, digamos, que trabaja en el tema. Sin embargo, yo tengo la hipótesis, y corrígeme y dime que estoy equivocado, digamos, de que, a ver, es difícil decir tradicionalmente cuando uno habla de comunicación estratégica, que es una disciplina relativamente nueva, pero normalmente son personas que vienen del mundo de las ciencias sociales, del periodismo, con poca familiaridad con este tipo de tecnología, digamos. Y me pregunto si en los propios equipos de comunicaciones dentro de las organizaciones no te toca hacer también un trabajo un poquito de difusión, de formación en estas materias, para que no aparezca como algo aislado de la estrategia general, que es lo que a mí me preocupa. O sea, yo tengo la sensación que gran parte de las empresas todavía ven esto como una herramienta más y no tan al centro, como tú señalas, de la conversación, la creación de vínculos, la incidencia en el entorno, etcétera. Les toca a ustedes mucho tener que trabajar un poco con la cultura, con la estructura organizacional que tienen en los clientes. Hombre, tenemos la suerte de que trabajamos con compañías que son súper conscientes del desafío al que se enfrentan. Otra cosa es que sepan cómo enfrentar, pero son muy conscientes del desafío al que se enfrentan. Y son conscientes de que el gran reto es cultural, evidentemente, no es tecnológico, no es cultural, es el que tú has dicho, es un tema de cultural. Los profesionales de la comunicación somos poco dados no a la tecnología, somos pocos dados a experimentar. Y este es un tema que lanzo aquí y que yo Sí. creo que en el magíster podríais tratarlo, ¿de acuerdo? En otras profesiones, en otros ámbitos de la empresa, por ejemplo, te voy a poner un caso, la gente de logística. La gente de logística en las empresas están acostumbradas a crear prototipos, a pilotarlos, crear pilotos, a probar modelos y si salen bien, implantarlos. Y si salen mal, matarlos y pasar al siguiente. Claro, claro. En comunicación, Felipe, somos más bien de conversar, dialogar, discutir, razonar, filosofar, pensar, leer, debatir. Todo eso está bien, pero el reto que nos viene ahora por delante es que tenemos que probar, tenemos que experimentar, tenemos que lanzarnos, tenemos que testar una idea. Nos tiene que salir mal, nos tiene que salir bien. Eh, no sé, yo te cuento un par de anécdotas, ¿no? Muy rápidas. Si alguien quiere saber de Internet, no hay nada que te enseñe más de lo que es online, el mundo online, que desarrollar una página web de cero tú. Tú coges una Mm, página un día, te contratas un servidor, buscas una instancia y dices, chico, aquí estoy yo, voy a crear un sitio web. Y no me refiero a ir a WordPress y abrir un sitio web.
No, me refiero a crear tú la página y buscarte tú la vida para ver cómo leñe creo un código que genera una página que muestra una fotografía. ¿De acuerdo? Eso es la idea de experimentar. ¿De acuerdo? ¿Qué nos encontramos hoy en día? Muchas empresas que dicen, no, mira, esto que estáis contando está fenomenal, pero es que mi empresa, no, esto mi empresa no lo hace. ¿De acuerdo? Es que mi empresa es muy tradicional. Nosotros no podemos hacer esto, ¿no? Bueno, y de pronto llega una pandemia y la gente pasa de cero en un día a trabajar en teletrabajo toda la compañía. Y toda la compañía pasa a trabajar en videoconferencia. Y toda la compañía pasa a trabajar en la nube. Y un año antes tú le proponías a esa empresa, vamos a hacer esto con un Drive o en Cloud o con 365 de Microsoft, y te decían, no, es que aquí somos mucho de papel, no, somos mucho de reunión presencial, no podemos planteárnoslo así, ¿no? No hay como la necesidad para que inmediatamente todo el mundo se adapte al contexto que tenga que llegar y nos adaptamos a las mil maravillas. Entonces, mi desafío para los comunicadores, el que intentamos provocar en las empresas, es que prueben, que experimenten, que la idea que tienen la pongan en marcha, que, que podemos jugar el partido de otra manera. Y si te sirve de algo, a veces el DIRCOM, el director de comunicación o el de marketing en muchas empresas, ha ejercido demasiado de portero de fútbol y pocas veces de delantero. O sea, está siempre preocupado, ¿no? Porque no marquen gol, porque tiene que están protegiendo la reputación de la compañía. Y es verdad, y tiene una enorme responsabilidad, es verdad. Pero de tanto proteger, se olvida de que el portero juega con los pies, con las manos, juega fuera del área, juega en el área chica, para penales, puede salir a rematar un día un gol, puede tirarle un penal. O sea, no hay límites, no hay nadie que nos los ponga, nos los estamos poniendo nosotros. Así que hay un reto cultural, como dices tú, mucho mayor que el tecnológico. Creo que ya no nos sirven las excusas esas de yo es que soy poco tecnológico, no, mira, a mí yo prefiero el contacto directo, todos preferimos el contacto directo. Ya nos gustaría que esta charla fuera con todos en la misma sala, ¿de acuerdo? Es verdad, pero los que están cayendo en repetir eso se están quedando atrás. Y se están quedando atrás es que se quedan fuera de la competición. Entonces, aunque sea por curiosidad, me vale. Si es por interés científico, me vale. Si es por afición tecnológica, me vale. Y si es por ejercicio de responsabilidad profesional, también me vale. Pero experimenta, prueba, haz cosas que no ha hecho la compañía hasta ahora y ponlas en marcha. Y ya veremos a ver qué pasa. ¿Sabes? Y juégatela. Sí, sí. Lo que pasa dentro de lo organizacional también no es solo el caso de lo que estamos hablando ahora, es que efectivamente innovar implica desordenar, implica experimentar y efectivamente el miedo hay que agregarle más incertidumbre a la incertidumbre, es algo que es comprensible, no deseable, pero comprensible, digamos, sobre todo cuando están también sistemas incluso de remuneración que te afectan y tú prefieres quedarte con lo que tienes para no bajar las ventas. Quisiera llevarte ahora al otro lado de esto, que es el lado del consumidor, del cliente, del ciudadano que se empieza a relacionar con sus marcas, sus compañías, y pasan estas cosas que lo conversamos un poco la pasada, ¿no es cierto? Que yo me contacto con una multitienda del retail y me contesta un bot, ¿no es cierto? Y que no me responde habitualmente lo que yo quiero, yo preferiría que hubiera alguien, ¿no es cierto? Como tú dices, de carne y hueso, a preguntarles si efectivamente tienen la talla no sé cuánto, con el control. Y eso en varios ámbitos. Y el segundo tema que también ha tenido bastante relevancia acá en la discusión y en todo el mundo en general, tiene que ver con los datos personales, digamos, y con los aspectos también que lidian en lo ético de la obtención de datos que permiten este viaje que tú nos generas, porque finalmente todo lo que tú nos das cuenta no se trata únicamente de poder manejarlo desde acá, yo necesito esa información para poder hacer correr todo esto. Entonces, desde la perspectiva de los clientes, ¿qué desafíos hay en esas áreas? ¿O te parece que lo de los datos no es hoy día un gran desafío, o depende de la legislación? ¿Cómo lo ves tú desde los consumidores, desde los clientes? Bueno, uno de los temas que has tocado, que es el tema, por ejemplo, de los sistemas conversacionales, el bot, ¿de acuerdo? Hay un punto. Las personas ya somos bastante hábiles y sabemos que si tenemos una pregunta concreta,
que buscamos una respuesta concreta, no nos importa hablar con una máquina. Sabemos que las máquinas, cuando le preguntamos una cosa concreta y está bien preparada, nos responden fenomenal. El problema es que las máquinas no están preparadas hoy en día. No tenemos un nivel de la tecnología lo suficientemente amplio como para que puedan mantener una conversación de propósito general, que es: hola, ¿qué tal? ¿Qué hay en vuestra tienda que me puedas ofrecer? Bueno, la máquina Claro. no tiene esa capacidad. Entonces, el mayor problema es cuando ponemos sistemas tecnológicos avanzados como un bot a intentar hacer una función para la que no están pensados, como por ejemplo servir de frontal de relación entre la empresa y el consumidor. Entonces el consumidor nos sentimos engañados y la empresa además siente que no está atendiendo bien a sus clientes, siente que hay problemas de relación, ¿de acuerdo? O sea, el mayor problema hoy en día es no utilizar la tecnología adecuada para el propósito al que se está vinculando, ¿de acuerdo? Y eso es una realidad de hoy en día, que se resuelve fácil, que simplemente pensando cuál es el propósito de lo que estoy montando. Tengo un propósito de resolver dudas concretas de clientes concretos que se producen todos en el mismo segundo y yo no tengo un call center suficientemente grande como para atenderlo. Los bots te lo resuelven. O es que tengo que darle cariño al cliente. Una máquina no da cariño a un cliente. O sea, tú me llamas para contarme que simplemente estás frustrado con el servicio que te estamos dando y es mucho mejor que hables con una persona, porque solo una persona puede Va a establecer ser una más relación frustrante. de... Claro. Claro, Puede llegar solo a una ser más persona, frustrante, digamos. Claro. es que es así, o sea, depende para el qué, ¿no? Pero esto me lleva al punto que has dicho de los datos, pero que al final las máquinas se alimentan de datos y de las conversaciones previas. Y claro, aquí tenemos un debate ético y moral que está produciéndose hoy en día en el mundo de las empresas. Sí, se está produciendo hoy en día. Y es, yo quiero montar un sistema automático de conversación con mis stakeholders y necesito datos. Y para tener los datos, tengo que utilizar los datos de mis clientes. Y me han dejado los datos los clientes como para que yo pueda utilizarlos para alimentar un sistema de conversación. Pues sinceramente no. Y no me han pedido permiso a mí como cliente para que mis datos puedan ser utilizados para alimentar una máquina y un algoritmo de conversación con terceros. Con lo cual es un problema. Pero por otro lado, como cliente, cuando me atiende una máquina, quiero que sea lo más inteligente posible, porque no me gusta que sea tonta. Y para que sea inteligente, le tengo que haber dado mis datos para que pueda hablar conmigo de una manera inteligente. Entonces, es como, es un rompecabezas, ¿de acuerdo? Entonces, se están abriendo dos debates. Uno es, ¿para qué usamos los avances tecnológicos tipo inteligencia artificial? Que son muy útiles cuando hay propósito específico y son muy poco útiles cuando es propósito generalista. Y el otro gran debate es cómo alimentamos y entrenamos a esos sistemas. Te voy a lanzar una granada. Los sesgos. Si yo tengo un set de datos sesgado, la máquina atiende sesgadamente. Entonces casi prefiero que tenga el mayor volumen de datos posible y de mayor corte universal y que con ese corte universal evite el sesgo, por definición, de la muestra que le estoy dando para entrenar. Y ya sabemos que los sesgos son de cara de raza, de género, bueno, de 1000 tipos, los sesgos que se producen en una máquina. Entonces ahí te lanzo también otro punto, y es, yo no estoy preocupado hoy en día, no me preocupa el debate ético acerca de que una máquina maneje un gran volumen de datos anónimos. O sea, a mí, mis datos, los de Adolfo Corujo, agregados en masa a los datos de otras personas, sin que sean los de Adolfo Corujo, sino que sean datos de una persona tipo que tiene un interés determinado, a mí no me generan inquietud desde el punto de vista ético que se puedan utilizar. Lo que me genera inquietud es cuando se micro identifica al individuo con los datos de ese individuo. Eso sí que genera un problema real, grave, de carácter ético y moral y que nos afecta a todos y que está provocando una contrarreacción de los consumidores para con las marcas y de las marcas para con la propia tecnología, ¿de acuerdo? Creo que nos falta madurez en ese punto y creo que hay que establecer ese límite claro de dónde está el anonimato. Y cuando hablo del anonimato, no hablo del anonimato del que busca la red para insultar desde Twitter y crear un perfil falso. No, hablo del anonimato de
cuando están utilizando mis datos conversacionales que no tengan identificado que yo soy Adolfo Corujo y que no me hagan una campaña política del partido que me quiere captar porque sabe que Adolfo Corujo fue votante de las anteriores elecciones a un partido y entonces ahora está expresando. Eso es lo que me preocupa y yo creo que eso hoy en día a las marcas les tiene preocupadas, les ocupa y creo que el debate es interesante y no tiene todavía una respuesta clara, definitiva, por supuesto, sobre cuál es la posición que tiene que adoptar una empresa. Sí, porque al mismo tiempo lo que tú comentas y lo que hoy día ofrece la tecnología es un poco una fantasía dentro del mundo de las comunicaciones, que es un conocimiento muy puntual de todos mis stakeholders, mis clientes, etcétera, etcétera. Pero yo coincido también de que la generalidad nos protege y la especificidad empieza a afectar más bien otros ámbitos y ejemplos hay en el mundo de la política y precisamente tú citaste la elección de Trump y un poco es lo que también sucedió. Sin embargo, en la misma línea de conocer a las audiencias, tú dices que hay una especie como de también de preocupación. Yo alguna vez alguien me citó un estudio que mostraba que era más fácil regalar los datos que venderlos, es decir, que las personas no estábamos dispuestos a vender nuestros datos, pero sí los ofrecíamos en una farmacia y entregamos nuestro root, que es nuestra cédula de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Ahora, saliendo un poco como de los consumidores, tú mencionabas a la pasada, hace algunos minutos atrás, un poco preguntas concretas que tenían ciertos clientes, referidas, por ejemplo, a decir, a ver si va a haber una presión impositiva sobre este tema. Hoy día lo que ustedes están tratando de hacer también implica, más allá de generar escenarios y de vehículos o de canales de comunicación nuevos, también ustedes están proponiendo diseños estratégicos de comunicaciones que vengan de alguna manera prediseñados o sugeridos por estas tecnologías. ¿Cómo ves tú esa otra área de la comunicación que también está incidida por todo este tipo de avances? Todavía no he visto modelos estratégicos de planificación comunicacional que estén desarrollados de una manera relativamente autónoma por una máquina, ¿de acuerdo? La máquina saca insights y todavía necesita la interacción de un humano, un profesional, que casa esos insights y los establece en forma de un plan de acción. Pero no estamos lejos de que eso no lo pueda hacer una máquina, ¿de acuerdo? No estamos demasiado lejos. Cuando digo no estamos demasiado lejos, es que eso ya lo están haciendo las máquinas en planificación financiera dentro de las compañías. O sea, las máquinas ya son capaces de planificar qué tesorería tiene que manejar una compañía para ser capaz de cubrir todas sus necesidades de tesorería y distribuir los recursos a tiempo para que lleguen en el momento en el que se tienen que producir los pagos. Y hablo de multinacionales que están presentes en 200 países en el mundo y los manejan sistemas de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bueno, si son capaces de hacer esa planificación, que alguien podría pensar que es una planificación táctica, que no es estratégica, pero dile tú al CFO de una compañía que la planificación de la tesorería no es estratégica para una compañía. O sea, es decir, caramba, o sea, es muy estratégico dónde muevo el dinero dentro de una empresa, ¿de acuerdo? No estamos tan lejos, o sea, la realidad es que existe. ¿Cuál es el problema? El problema es que, aunque parezca mentira, en comunicación nos faltan datos. Y esto que voy a decir parece una barbaridad, nos faltan datos. O sea, para el común de las empresas chilenas hoy en día, el sector en el que ellos se mueven y el tipo de stakeholder con el que hablan generan un volumen de contenidos de análisis que es muy pequeñito. No es suficiente como para extraer planes enteros de comunicación. Sí, insights, pero no para establecer grandes planes. Te tienes que ir a marcas de gran consumo y de una tendencia muy estable a lo largo del tiempo y por tanto de series de datos muy acumuladas para que sean capaces de inferir determinadas acciones que es necesario que haga una empresa. Así que en ese punto creo que si les dejamos a los matemáticos que desarrollen los software que van a crear los modelos de planificación estratégica del futuro a base de pequeños datos o cortes de datos pequeños, nos encontraremos con sistemas que o bien no sean suficientes para lo que necesitamos o bien generen errores. Pero tenemos una posibilidad y es que nosotros influyamos en el diseño
de la algorítmica que tiene que llevarnos a la creación de sistemas estratégicos de comunicación. Y ahí, aunque parezca mentira, los ingenieros, matemáticos, programadores, etcétera, que están al otro lado de la mesa, están esperando disciplinas enteras como la de la comunicación, que se sienten con ellos para establecer qué es lo que necesitarían del output de una máquina en términos de plan estratégico, de acuerdo a, por ejemplo, de posicionamiento público. ¿De acuerdo? Cada vez que se acerca un sector profesional, por ejemplo, abogados, por ejemplo, auditores, o, ¿por qué no?, comunicadores, a este tipo de mundos, lo agradecen un montón los científicos que se dedican hoy en día a la problemática de la inteligencia artificial, porque necesitan problemas concretos, entregables concretos de ejemplo, que es lo que esperamos para que ellos nos ayuden a desarrollarlo. Así que no conozco hoy en día plataformas que generen planes que sean completos, estándar, estructurados, pero creo que podríamos tenerlo y os invito a todos los que estáis en esta charla a que en los próximos 10 años profesionales nos involucremos con ingenieros, con matemáticos, con etcétera, en crearlos. Porque estamos en el momento en el que podemos contribuir en la formación de esa algorítmica que va a generar planes estratégicos. Pero lo generarán, Felipe, yo estoy convencido. En ese sentido, algo que aparece con harto interés, digamos, para algunas marcas, es la capacidad de integrar a sus stakeholders dentro del proceso de planificación y no hacerlo tanto a espaldas, sino de una manera más Bueno, codiseñada. claro. ¿Conoces experiencias en esa línea que te parezcan Sí, interesantes? sí. Mira, en ese punto, y ahí no es un tema tecnológico, la tecnología ayuda. Yo creo que hoy en día la mayoría de los planes nosotros que desarrollamos los hacemos primero en co-creación. Primero no solo con el cliente, sino con sus stakeholders, pero con el cliente, con co-creación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, generando escenarios de prueba en los que interviene el propio stakeholder. No solo el stakeholder co-crea la estrategia contigo, cómo quiere ser atendido, cuáles son sus prioridades, qué necesita desde el punto de vista narrativo, cómo se quiere sentir escuchado, sino que además se prestan a probar. O sea, se prestan a decir, utilízame para testar lo próximo, ¿de acuerdo? Porque quiero retroalimentarte porque quiero que me trates mejor. Quiero que mi opinión sea tenida más en cuenta, quiero influir en el devenir de la compañía. Y en eso yo creo que las empresas, en el 80% de las empresas con las que nosotros trabajamos están abiertas a esto, ya lo están poniendo en marcha. Y ahora la cuestión es cómo lo escalamos. O sea, cómo lo hacemos de una manera que la representación de esos stakeholders pase del focus group cualitativo a una estructura participativa donde intervenga un mayor volumen de stakeholders por parte de cada tipo de grupo de interés. Ese es un cambio que yo considero bien transformador. A nosotros en el Magíster, tú sabes, Adolfo, nos interesa también meternos en la figura del DIRCOM o de la DIRCOM, ¿no? Del director de comunicación, y cómo ha cambiado el trabajo en la interna, ya no como consultoría de la consultoría, sino que en una gran organización. ¿Cuáles son a tu juicio las grandes transformaciones que hoy día, o las grandes exigencias para alguien que quiere desarrollar una carrera a la cabeza de una estrategia y de un equipo de comunicaciones dentro de una organización, que tiene que ver con precisamente cómo integrar al trabajo, pero sobre todo me interesa verlo en el trabajo en equipo que debe conducir en esto. Que también funcionan estos famosos dashboards o tableros de control, digamos, que me permiten ver no solo las acciones comunicacionales, integradas, etcétera, sino también en mis propios equipos, cómo están funcionando y cómo poder facilitar ese trabajo colectivo, mancomunado. Bueno, lo primero y esencial es que los directores de comunicación, y me voy a englobar entre ellos, porque yo he sido director de comunicación de una compañía, ¿de acuerdo? Los directores de comunicación no podemos seguir teniendo el mismo nivel de preparación que teníamos hasta ahora. O sea, nosotros nos sentíamos en los comités de dirección en muchas grandes compañías y la persona peor formada del comité de dirección es el director de comunicación. Y me pongo yo en el primer ejemplo, o sea, el peor formado. O sea, el nivel de preparación del resto es mucho mayor. Por ejemplo, su nivel de relación con la data, que has dicho, la costumbre con la que trabajan con dashboards, el resto de profesionales de un comité de dirección, es 100 veces
mayor Mucho más. la del director de comunicación. Entonces, tú te pones a trabajar con un equipo de comunicación y les lanzas una planificación agile por sprints y generas un Scrum Master y dices, bueno, vamos a tener las tareas, vamos a tener entregables y tal. Y el comunicador, por definición, se siente perdido por completo. Es como, Empieza a tiritar. no, pero hay un entregable el viernes, es que es un sprint, tenemos una revisión, la tarea se tiene que entregar, tenemos un tal, hay un cuadro de mando, de la progresión. No, pero mira, es que lo que yo hago es arte. Yo no hago artesanía, yo hago arte. O sea, quiero decir, yo no. Chico, o sea, toda la compañía, todos los demás departamentos, todos están enfocados a, no trabajan para el dato, sino hacen que el dato trabaje para ellos. Y nosotros seguimos trabajando para el dato y no para que el dato trabaje para nosotros. Entonces, primer tema, necesitamos un mayor nivel de formación. Mayor nivel de formación. Y específicamente en el tema de datos se nota mucho. Tú ves cómo manejamos los comunicadores, la media, la mediana y la distribución, y de verdad damos miedo. O sea, es decir, extraemos conclusiones. Ya, yo recuerdo, te voy a hacer una broma, no sé si te resultará graciosa, pero vamos, a mí me llevaron a un congreso de científico de tecnologías de inteligencia artificial y estaba en el jurado que tenía que determinar de 100 grupos de investigación quién había creado un sistema de inteligencia artificial que pensaba más como un humano. ¿De acuerdo? Entonces, en un momento determinado, me llegan y me dicen, oye, mira, el grado de acierto de esta algorítmica es del 58%, ¿de acuerdo? Sobre lo que pensaría un humano. ¿Y qué me salió a mí, Felipe? Yo dije, oye, qué bien, ¿no? Un 58%. Y el científico que tenía al lado se giró la cabeza y me dijo, vamos a ver, Adolfo, un 50% es el cero. O sea, es aleatoriamente ya sale un 50. Con lo cual hemos mejorado solo, proporcionalmente, realmente, ¿de acuerdo? Un porcentaje inferior al 5% sobre la capacidad que tiene la aleatoriedad de dar una definición parecida. Digo, eso suena poco. Claro, Dice, es que es muy claro. poco, Adolfo. Esa es la manera en la que interpretamos los comunicadores los porcentajes o las medias o las... A mí me dijeron un 58% y me sonó a, oye, pues es más de la mitad. Y el tipo le parecía, no, es que de la mitad partimos y hemos andado muy poquito tramo para 100 equipos de investigación. Entonces, preparación. También, no, dale, perdona, te interrumpí. No, Preparación no, no, uno. no, preparación uno. Dos, pero te lo hago muy breve. Dos, visión global de todas las funciones de la empresa. Tenemos una visión muy parcial de lo que es una compañía. Y nos cuesta mucho entender a los comunicadores el foco de toda la empresa. Y la tercera y última es darnos cuenta de una cosa. Hemos dicho tanto que la comunicación es trascendental, que además teníamos razón, que es que los CEOs de las compañías se han convertido en los DIRCOMs de las compañías. O sea, nuestro jefe en la compañía es el auténtico DIRCOM de la compañía. Y nuestro trabajo es ayudarle a que gestione y ejecute la estrategia de comunicación que él diseña. Y entender esto es esencial. No soy yo el que diseño la estrategia. No, la estrategia de una empresa es una decisión política que toma el Consejo de Administración, donde el consejero delegado, el CFO, o el CEO, perdón, el Chief Executive Officer, es el mayor representante de esa estrategia. Tú estás para ayudarle a ejecutarla. No eres tú el estratega que va a parir la estrategia. No. La estrategia está fijada, porque ya le hemos dicho que es súper importante y eso ya lo tienen en cuenta. Bueno, esos son los tres temas que creo que un DIRCOM del futuro, Sí, o la gente que nos tenemos que dedicar, lo tenemos que tener en la cabeza. súper interesante. Hay un tema que roza lo anterior, que tiene que ver con la evaluación y con los famosos KPIs, que también nos generan en el mundo de las comunicaciones bastante inquietud y tiritamos, ¿no es cierto?, de cómo evaluamos si nuestro trabajo efectivamente es eficiente, cómo agrega valor al negocio,
etcétera. Yo entiendo que eso también ha alcanzado un nivel de sofisticación importante, precisamente al hacer correr mayor número de información y poder entregarnos, pero también intimida, me imagino, en tu experiencia, ¿no? Porque tu trabajo pasa a ser evaluado de una manera que no siempre comprendes. Bueno, no, Y que es un poco diferente a lo que tú decías, como no, mira, lo mío es conversar, yo no sé, etcétera. bueno, intimida muchísimo porque cuando tú dices antes, ¿no? Se medía el valor publicitario de una noticia en prensa, que por cierto muchas empresas lo siguen utilizando. Bueno, realmente no sabíamos quién había leído la noticia o ese anuncio y qué valor publicitario tenía, era una convención, ¿de acuerdo? Cuando eso salió al mundo de Internet y de pronto decían, no, es que ha habido 170 personas que han leído la noticia. Y tú decías, 170 solo. Pero si yo me relaciono con 7 millones de personas, ¿cómo que 150 personas solo? Pues es la realidad, los números y generan vértigo porque tu capacidad de convocatoria es limitada, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué está pasando? Se está sofisticando mucho, pero tenemos una enorme resistencia a los comunicadores, en efecto, a que se sofistique, porque nos da miedo, ¿sabes? Tenemos poca confianza en el valor agregado que realmente generamos. Y realmente generamos mucho valor agregado. Y realmente las nuevas métricas que están surgiendo agregan información valiosa para identificar que nosotros sumamos a la empresa mucho valor. No les tenemos que tener miedo, pero para eso tenemos que tener más confianza también en nuestra capacidad de trabajo. Y volvemos al tema de la formación en aquellos aspectos para que la tecnología no nos intimide, ¿no es cierto? Y que entendamos que al revés, lo que tú nos dices me parece súper interesante, llegando al final de esta conversación, pero muy interesante cómo este perder el miedo, parece ahí, ha aparecido varias partes en esta conversación, es importante también precisamente para ese viejo anhelo de las comunicaciones, que cuando vamos a ser considerados como algo genuinamente estratégico al mismo nivel de finanzas, al mismo nivel de la gerencia general, etcétera, etcétera. Creo que eso es una invitación importante que debemos plantear, ¿no? Yo creo que el desafío es grande. Adolfo, estamos llegando al final de esta interesantísima charla. Preguntas y conversaciones podríamos seguir un buen rato, pero junto con agradecerte, me gustaría, si quisieras señalar quizás como un mensaje de cierre o alguno de las recomendaciones, porque aquí hay gente que se dedica a esto y recomendaciones que a ti te parecen importantes con las cuales nos vayamos ahora de esta conversación. Una muy importante, para mí la más relevante, es no nos olvidemos, nunca la comunicación ha sido tan importante para el éxito de los negocios y de las organizaciones como en este minuto. Nunca. La tecnología lo que precisamente hace es multiplicar las variables y las variantes, las bajadas de la comunicación. Así que nunca ha sido tan relevante la comunicación para el éxito de los negocios. Y nunca ha habido tanto interés por parte del mundo empresarial, los directivos, los CEOs, los líderes de las empresas en nuestra materia. Así que para todos los que nos están escuchando y se están formando en esta materia, que sepan que están acertando de pleno. La revolución social, económica, política, mundial, la está provocando una tecnología, efectivamente, pero es una tecnología que lo que cambia es cómo nos comunicamos las personas. No cambia otra cosa, no cambia cómo transaccionamos, cambia cómo nos comunicamos. O sea que estamos en el centro de la revolución. Y por dejarlo así finalmente, es que no nos pase lo que a Buster Keaton en El maquinista de la General, que él era el conductor de la máquina de tren y él piensa que no quiere ser soldado. Y para el ejército era más importante ser maquinista del tren, que es el que puede definir la guerra, el resultado, que ser soldado. ¿De acuerdo? Y al final, al principio de la película, le arrastra la máquina a él. Y al final es él el que lleva la máquina. Bueno, pues chicos, y eso yo os lo digo, lo siento, estamos en el vértice de una gran revolución, la comunicación está en el centro, nunca ha sido tan relevante y lo que hacemos y para lo que nos estamos preparando es de primera necesidad y prioritaria para los líderes de las compañías. Así que vamos a por ello. Muchísimas
Muchísimas gracias, Adolfo. Vamos a tener que ir por ello, como decimos en España, ¿no? Vamos a por ello. Vamos a por ello. Y me parece bien, yo creo que efectivamente hay un trampolín, ¿no es cierto? Y el ejemplo de Buster Keaton es genial, porque no podemos ni quedarnos al margen ni pensar que esto nos lleva sin que nosotros podamos también dirigir esa máquina. Quiero agradecer particularmente a nombre del equipo de la Escuela de Comunicación y Periodismo, nuestro magíster en Dirección Estratégica de Comunicaciones, Adolfo. Para los que se perdieron al principio la presentación, voy a decirlo, siempre hay gente que se conecta después. Adolfo es socio y Chief Strategy de Llorente y Cuenca, y precisamente encargado de todos estos temas de digitalización, de data science, de conocimiento de nuestras audiencias y de forma de relación. Quedan todas y todos invitados a nuevas conversaciones que tendremos, van a ser informados oportunamente de las fechas y de los invitados, pero Adolfo, de verdad, un agrado conversar contigo y yo por lo menos me quedo con hartas dudas, pero harta convicción, harta esperanza también, ¿eh? Y esto de que estamos al centro de la revolución me gustó como cierre. Vamos por esa revolución desde las comunicaciones. Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias a todos quienes estuvieron durante esta conversación. Ya nos veremos pronto. Que esté muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao, Chao. Adolfo. Chao. Muchas gracias.